Continuando con nuestro programa, vamos a presentar el siguiente, la siguiente conferencia, ¿no? NIF 18, principales consideraciones en su aplicación. Para la exposición de este tema, vamos a presentar a quien va a estar a cargo de la moderación, el contador público colegiado, Rubén Bellaneda, el secretario del Comité Técnico Nacional de NIF, una breve presentación de su perfil profesional. Él es docente de la Facultad de Contabilidad de la Universidad Nacional, asesor contable externo de la Cámara de Comercio de Huancayo, ha sido director de Contabilidad Pública y Privada del Colegio de Contadores Públicos de Junín en el periodo 2023-2024 y es gerente general del estudio Exicon CA, SAC. Le damos la bienvenida para iniciar con este espacio. Muchas gracias. Muchas gracias, señorita. Saludar por intermedio de las redes a la Junta de Decanos, a su presidenta y a todos los comités técnicos en esta oportunidad a través del Comité Técnico Nacional de NIF. Permítanme dar la bienvenida pues a nuestro ponente, el doctor Lucas García, quien nos va a acompañar con un tema muy importante para el desarrollo de nuestra profesión. Eh, Permítanme hacer una pequeña presentación. El doctor Lucas es socio con más de 19 años de experiencia en materia de consultoría financiera y auditoría. Actualmente es el socio de la área de consultoría contable financiera, consultor como experto para regularización de locales, entre los que destaca la SBS y otros como la Bolsa de Valores. Es expositor muy recurrente en eventos de diferentes gremios empresariales a nivel nacional e internacional. Su competencia como profesional, el doctor Lucas ha tenido buen repertorio en España como, como licenciado en ciencias actuariales y financieras en la Universidad de Elche de España, ¿no? Entre otras instituciones. También se puede manifestar que el doctor tiene certificaciones por ICAEF en Inglaterra y algunos reportes de sostenibilidad según los nuevos estándares GRI de 2021. Su experiencia profesional también ha tenido buena consolidación como profesional en el área. El doctor Lucas tiene una amplia experiencia profesional de más de 19 años en auditoría y consultoría, a diferencia de grupos empresariales, ¿no? Asimismo, el doctor Lucas ha participado en proyectos integrales de adopción de nuevos estándares contables financieros de los principales grupos económicos del país. Dichos proyectos han involucrado las fases de diagnóstico e implementación y asesoría en mantenimiento de capacitación a personal y asesoría en la edificación de políticas contables y implementación de su operatividad. Asimismo, tiene experiencia en organizaciones que están reguladas por las Sarbones de Oxley, SOX, cotizadas en la bolsa de NIF, ¿no? Su sólida experiencia en NIF e implementación de esas normas, estamos seguros que permitirán que nosotros como oyentes, nuestros colegas que están en las redes, alimenten su conocimiento, para lo cual les voy a dejar con el doctor y les pediría que pues en el trayecto formulen sus preguntas y probablemente al final de la ponencia estaremos también reiterando quizás lo más bonito que ha sido el evento, ¿no? Entonces con ustedes, el doctor Lucas García, atentamente su colega Rubén Vallaneda. Muchas gracias y un gusto de tenerlo en esta semana, en esta jornada muy interesante de la Junta de Decanos, doctor. No, muchas gracias a ustedes, a la Junta de Decanos por la invitación. Buenas tardes a los que están de una manera virtual. Y sin más, voy a proyectar, me avisan por favor si se puede visualizar la pantalla y con eso arrancamos.
Sí, lo estamos viendo y también creo que su proyección, su material está proyectado. A ver, un segundito. Todavía no se... Ahora lo he puesto en modo presentación. ¿Lo pueden ver en la pantalla o no lo ven? Estamos visualizando su pantalla de NIF 18, principales consideraciones de su aplicación, doctor. Perfecto, muy bien, gracias. De acuerdo. Durante los próximos minutos voy a conversar sobre la NI 18, que saben que es la norma de presentación y revelación de estados financieros. En este sentido, es una norma que entra en vigor, en vigencia el 1 de enero del 2027. Todavía no es vigente, pero sí que su aplicación, si alguna entidad lo desea, puede digamos, aplicarla desde ya, ¿de acuerdo? El por qué esta norma es relevante es porque sustituye a la NIC 1, que es la norma de presentación de estados financieros y que lleva con nosotros varios años ya emitida. El por qué se está sustituyendo la NIC 1 por la NIC 18, básicamente es porque el IASB, que es el órgano emisor de las NIF, buscaba una mayor comparabilidad y transparencia en la presentación de la cuenta de resultados, ¿de acuerdo? Porque se veía, notábamos que cuando tú querías comparar cuentas de resultados, sobre todo entre compañías que compiten entre sí en diferentes mercados o en el mismo mercado, cada compañía presentaba la cuenta de resultados o la estructura de la cuenta de resultados bajo su mejor saber y entender de acuerdo con la NIC 1, que como les decía, la norma de presentación, que todavía está vigente. Sin embargo, para evitar esas disparidades a la hora de comprar, es que se creó una norma, en este caso la NIC 18, para mejorar justamente, como les decía, esa comparabilidad, que es evidentemente siempre lo que buscan las normas internacionales de información financiera. ¿De acuerdo? ¿Para qué? Para tomar unas mejores decisiones y para brindar información útil a los stakeholders, proveedores, bancos, inversionistas, quien fuera. Esta norma, en su aplicación, es importante indicar o mencionar que no es una norma que hable o que trate sobre la medición inicial, sobre la medición posterior, sobre el deterioro, sobre la baja en cuentas, sino es exclusivamente a nivel de presentación, ¿de acuerdo? Y por lo tanto, si tú tienes unos resultados de 100 unidades monetarias, por la entrada o por la aplicabilidad de esta nueva norma, los resultados van a seguir siendo 100 unidades monetarias. Lo que va a cambiar es la estructura, sobre todo, de la cuenta de resultados, en el cual tiene que seguir los lineamientos que vamos a conversar durante los próximos minutos. Esta norma, que entra en vigencia, como les decía, el 1 de enero de 2027, es importante saber que su aplicación es retroactiva o retrospectiva. ¿Qué significa? Que cuando se presente el año 2027, el comparativo, que es decir, es el año 2026, también se va a tener que presentar de acuerdo con la NIF 18. Y es por ello que no podemos dejar pasar el tiempo y pensar que en el 2027 vamos a entrar con la aplicabilidad, porque todos sabemos que el ERP, ya sea el SAP o cualquier plataforma de contable de la entidad, puede ser que conforme pasen los días, pasen los meses, luego no puedas volver atrás a recabar información. Y eso pasa mucho, porque la información como que se va replicando una encima de la otra, ¿de acuerdo? Y por lo tanto, es importante señalar, poner un red flag digamos, señalando como un highlight que el 2026 se presentará de acuerdo con la NIF 18 para que sea estados financieros y sobre todo la cuenta de resultados sea comparativa, porque si presentabas el 2027 bajo NIF 18 y el 2026 bajo NIC 1, pues evidentemente
ya entramos en una disyuntiva de comparabilidad. En esta nueva norma trae tres, yo diría, nuevos requerimientos. El primero son nuevas categorías y nuevos subtotales, que ahora vamos a entrar un poquito más a detalle. También hay otro requerimiento que son las medidas de desempeño definidas por la gerencia. En inglés se conoce como MPM son los Management Performance Measures, ¿de acuerdo? Y también hay nuevos requerimientos para mejorar la agregación y la desagregación en la presentación de la cuenta de resultados, ¿de acuerdo? ¿Qué esperamos de todo ello? Primero, impactos en la cuenta de resultados, como digo, no a nivel de resultado, pero sí a nivel de estructura, es decir, de ordenamiento en el PL. Esta nueva norma trae, digamos, impactos en otras NIF, por ejemplo, en el estado de flujo de efectivo, trae impactos también en la NIC 8, lógicamente elimina la NIC 1, en los estados financieros intermedios también NIC 34 también impacta. Entonces, digamos que es una norma que ha tocado, si me permiten la expresión, a otras IFRS evidentemente por la convergencia o por la correlación que puedan existir entre ellas. Y también deberíamos, digamos, comunicar lo más pronto posible a los accionistas o a los socios de la entrada de esta nueva norma, porque, como verán, eh, puede impactar en los KPIs, puede impactar en los covenants, que habrá que hablar con los bancos. Hay que ver cómo la aplicabilidad de la NIF 18, la norma de presentación y revelación, pueda estar modificando ciertas variables o performance financieros que sean tomados para, como digo, prestar plata o para ciertos covenants o para justamente para los bonos empresariales. Entonces, como se está una vez más reordenando la cuenta de resultados, eso hay que comunicarlo lo más pronto posible a los interesados. Lo primero que habla la NIF 18 y lo que hay que definir, y para mí eso es una de las partes más importantes de la norma, es definir la actividad principal del negocio, ¿de acuerdo? La actividad principal del negocio, digamos, se segmenta en tres fases o en tres grandes segmentos. La primera es aquellas entidades que invierten en activos, véase activos como activos financieros y no financieros. Por ejemplo, una aseguradora lo que hace es invertir en grandes cantidades de instrumentos financieros como instrumentos de patrimonio e instrumentos de deuda. ¿Para qué? Para estar cubriendo los pasivos que son las reservas técnicas de los seguros, ¿de acuerdo? Entonces, las aseguradoras tienen una actividad principal muy específica que es invertir en activos, como puede hacerlo también las inmobiliarias, por lo que tienen grandes cantidades de inversiones en propiedades de inversión, que son activos no financieros, por ejemplo, en locales comerciales, en lo que fuere, terrenos, y digamos, eso es lo que hace que su actividad principal sea muy específica o muy explícita y que sean actividades diferentes a otros sectores, ¿de acuerdo? Hay otro gran sector que tiene una actividad principal específica, que son las entidades financieras, que son aquellas entidades que brindan financiamiento a clientes, véase entidades financieras, fintech o cualquiera que presta plata, ¿de acuerdo? Y después está en un gran grupo todas las demás, es decir, todas las entidades que no invierten en activos financieros y no financieros como actividad principal, ojo, y aquellas entidades que no sean un banco y que no brindan, por ende, financiamiento a sus clientes, se confabulan o configuran en una actividad principal que es otro tipo de actividades. ¿Y por qué es importante saber si invierten activos o brindar financiamiento a clientes? Porque la estructura de la cuenta de resultados cambia drásticamente. ¿De acuerdo? Y ahora entraremos un poquito más a detalle. Digamos que para bancos, para inmobiliarias, aseguradoras principalmente, tienen actividades principales
que son específicas y por lo tanto hay que hacer un zoom a cada una de ellas. Y luego están todas las demás entidades que no invierten en activos financieros y no financieros o prestan financiamiento a sus clientes, que son lógicamente el 95-96% del resto de las entidades en Perú, y requerirán un otro análisis particular, diferente, como digo, a los bancos y a las inmobiliarias aseguradoras. ¿De acuerdo? Esto de acá que les estoy mostrando es la cuenta de resultados a nivel abierta, estructurada, de acuerdo con lo que está pidiendo la NIF 18. Como ven, se adicionaron tres categorías, que es la categoría de operación, de inversión y de financiamiento. La de impuestos y la categoría de discontinuadas ya existía, pero ahora lo que pide la norma es que categoricemos en tres nuevas categorías para estructurar la cuenta de resultados de la mejor manera posible. Como digo, siempre pensando en la comparabilidad y pensando en la transparencia de las entidades. Y luego, adicionalmente, también se tienen que incorporar dos nuevos subtotales, que son los que están marcados en azul, que son los resultados operativos y los resultados antes de financiamiento e impuestos, ¿de acuerdo? O el EBIT, como conocemos. ¿Qué quiero decir? Que todas las entidades tienen que presentar esta estructura del estado de resultados, ¿de acuerdo? Cinco categorías, de las cuales tres son nuevas y dos nuevos subtotales de carácter obligatorio. Como digo, ¿para qué? Para estar buscando siempre que todas las entidades presenten la cuenta de resultados lo más alineadas y que converjan lo más posible para aquellos que toman decisiones puedan comparar con la misma información y no que presenten cuentas de resultados que tengan una estructura totalmente dispar y por lo tanto a la hora de invertir, a la hora de evaluar y a la hora de lo que fuere, se vuelve y se torna mucho más complicado. Primero vamos a entrar en la categoría de operación, que es la más importante, que es el core del negocio, y es aquella categoría donde todas las entidades van a presentar ingresos y gastos. ¿Qué se incluye? Pues como ya he dicho, los resultados principales de la entidad, que no son inversiones y que no son financiamiento. Va a ser también una categoría residual, es decir, lo que no caiga en las dos categorías que voy a explicar a continuación, tienen que registrarse e incorporarse en la categoría de operación. Aquellos ingresos y gastos extraordinarios o diversos que sean, digamos, no tengamos claro si dónde colocarlos o porque no sabemos bien la naturaleza o son totalmente, digamos, inmateriales o por lo que fuere, y antes, bajo NIC 1, había muchas entidades que todos esos gastos o ingresos que son otros, cuanto más bajo estuviera en la cuenta de resultados o en el bottom line, mejor. Se quedaba fuera del resultado operativo, ¿de acuerdo? Ahora ya no. Ahora, insisto, si no es inversión o no está relacionado un gasto o ingreso de inversión y tampoco de financiamiento, siempre va a venir a caer a la categoría de operación y por lo tanto te va a afectar al resultado operativo. ¿Qué más? Como ya les decía, es aplicable para todos los modelos de negocio, porque es el core de cada una de las entidades, en la categoría de operación. Y hay otro tema importante que son las diferencias en cambio, que seguramente ustedes lo habrán escuchado. La norma te dice que las diferencias en cambio tienen que reconocerse, esos ingresos y gastos por diferencia en cambio, se reconocen en la misma categoría de aquellas partidas que han generado la diferencia en cambio. Si esto, segmentar y saber el gasto o el ingreso por diferencia en cambio, es muy complicado saber y determinar de qué partida la ha originado, no podemos saber si es financiamiento, inversión, si es operación, porque no tenemos digamos, un sistema, digamos, o un RP potente. Lo que te dice la NIF 18 es que todas las diferencias en cambio se reconozcan en la categoría de operación, como digo, siempre y cuando no se pueda segmentar a cada una de las categorías. O dicho de otra manera,
si segmentar los ingresos y los gastos por diferencia en cambio, de alguna manera no sabemos porque es un costo y un esfuerzo desproporcionado el hecho de segmentar y no nos queremos complicar, lo que hacemos es reconocerlo, como digo, en la categoría de operación. Esto tiene pros y tiene contras, porque lógicamente cuanto más ingresos y gastos por diferencia en cambio estés registrando en la categoría de operación, eso va a conllevar una mayor volatilidad en los resultados operativos. Y eso, por varias reuniones que hemos tenido con nuestros clientes, ya no gusta tanto, porque lo que quieren evitar los clientes, lo que quieren evitar las entidades, los grupos económicos, es una gran volatilidad en la cuenta de resultados, que yo tenga que estar digamos, expresando y explicando, ya sea al regulador, ya sea al directorio, ya sea auditoría externa, interna, quien fuere, que hay una volatilidad fuerte en los resultados operativos por el hecho de que existan diferencias en cambio, ¿de acuerdo? Entonces, no es un tema menor las diferencias en cambio que puedan surgir e independientemente de ello, también cabe destacar que ahora, bajo NIC 1, las diferencias en cambio, como todos sabemos, los gastos y los ingresos estaban en una partida que muchas de las veces estaba fuera del resultado operativo y ahora todo lo que tenga que ver con la categoría de operación, todas aquellas partidas que sean o que estén relacionadas con la categoría de operación y que que además te generen ingresos o gastos por diferencias en cambio, lo que vas a hacer es llevarlas a esa categoría de operación. Y eso también va a generar volatilidad en los resultados operativos. Y más sabiendo que inclusive en los últimos 3 meses el dólar se ha depreciado en relación con el sol y lógicamente eso tiene o puede tener un impacto relevante a nivel de estructura, una vez más, a nivel de presentación en la cuenta de resultados. Porque, insisto, actualmente las diferencias en cambio las alocábamos en la parte más abajo, si me permiten la expresión, o en el bottom line del PL, ¿de acuerdo? ¿Qué dice también la norma en relación con presentar los gastos operativos? Al igual que la NIC 1, podemos seguir presentando la cuenta de resultados por función, por naturaleza o un mix de los dos. Generalmente las entidades, el PL lo presentan, o la cuenta de resultados lo presentan por función, que es atendiendo a las diferentes funciones que se desarrollan en la entidad, y hay otras entidades que lo presentan por naturaleza, que es en relación o atendiendo de acuerdo con la esencia económica de los costos y gastos. Si una entidad, y ahora voy a explicar, presenta la cuenta de resultados por función, hay que hacer hay que revelar obligatoriamente ciertos cuadros y cierta información cualitativa y cuantitativa que ahora vamos a hablar, ¿de acuerdo? Si lo presenta por naturaleza, con eso estamos check, estamos bien, ¿de acuerdo? Pero estos son conceptos que ya traía la NIC 1, no es nuevo, solamente que la NIF 18 ha vuelto a hacer hincapié que dependiendo cómo presentes la cuenta de resultados, vas a tener que brindar una mayor información. Y es lo que les comentaba. Si alguna compañía presenta los gastos operativos por función, que la verdad son la gran mayoría de las entidades, lo que va a tener esta entidad que revelar es, primero, presentar por separado el rubro costo de ventas. Esto ya muchas entidades ya lo hacían. Presentaban el costo de ventas, lógicamente, en una sola partida, de manera separada, porque el costo de ventas es prácticamente material en todas las entidades. Y lo que hay que hacer a continuación es, y además es exigido por la NIF 18, que es presentar 5 gastos operativos, que son los que están viendo en el cuadrito naranja. Tienes que presentar en las notas los efectos de la depreciación, amortización, beneficios a los empleados, pérdida por deterioro y deterioro de los inventarios bajo NIC 2. Y lo tienes que presentar de acuerdo a cuánto es el monto total y dónde está incluido, en qué rubros de la cuenta de resultados,
están alocados o asociados cada uno de esos conceptos, ¿de acuerdo? Y eso es lo que se tiene que revelar. Como digo, si presentas ingresos y gastos bajo o digamos por naturaleza, esto no lo tienes que presentar. Pero si presentas gastos operativos por función, adicionalmente, aparte de la cuenta de resultados, como todos sabemos, por función, en las notas vas a tener que divulgar una mayor información que es exigido de acuerdo con la NIF 18. ¿Y para qué está buscando esto? Lo que busca la norma es que expliques y que detalles a un tercero, a un lector, a un usuario de estados financieros, qué parte de estos 5 conceptos se asocian con cada uno de los rubros de la cuenta de resultados presentada por función. ¿Qué está buscando? Una vez más, una mayor información. Si nos salimos de la categoría de operación y nos vamos a la categoría de inversión, lo que hay que preguntarse es qué o qué ingresos y gastos se alocan en esta segunda categoría de inversión. Y para ello hay que pensar que son aquellos activos que por sí solos generan un flujo, ¿de acuerdo? Un flujo económico de manera individual. Es decir, no necesitas, para generar flujos, asociar esos activos con otros activos para, como decía, generar flujos. Por ejemplo, una maquinaria por sí sola no genera flujos. Necesita estar esa maquinaria con los inventarios, necesita con, digamos, con cierta operatividad, con cierta fuerza de trabajo y con lo que fuere. Y todo ello te va a generar tu unidad generadora de efectivo, ¿de acuerdo? Que es, como sabemos, la unidad mínima que genera flujos por sí sola. Sin embargo, hay otros activos que por sí solos ya te están generando retornos. Por ejemplo, si tú has invertido en una empresa cotizada en la bolsa de Nueva York, inviertes $1 millón, pues lo que esperes es que te genere el flujo vía dividendo, ¿de acuerdo? ¿Pero tienes que hacer algo más? No, ya te está generando flujo por sí solo. Tú estás invirtiendo. O, por ejemplo, un instrumento de deuda, un bono yo pago $1 millón o $1 millón y estaré esperando los cupones más el principal. Pero, como digo, yo no hago nada más. No necesito incurrir en un mayor esfuerzo, en un mayor desembolso para generar un retorno. Ya se genera por sí solo, como digo, a través de el devengo de los intereses. Y evidentemente también en relación con los activos no financieros, por ejemplo, si yo tengo un local comercial que lo estoy alquilando, pues no tengo que hacer, entre comillas, mucho más allá, sino que voy a obtener ingresos por alquileres, ¿de acuerdo? Inclusive también por la revalorización que pueda obtenerse de ese terreno o de esa edificación a lo largo del tiempo, ¿de acuerdo? Y por lo tanto, digamos que esos activos, una vez más, por sí solos, ya te están generando ingresos o retornos de forma individual. Otra parte importante, y esto es algo que la norma lo dice taxativamente, es que cuando tú tengas inversiones en asociadas o negocios conjuntos, o pueda ser en un estado financiero separado, por ejemplo, en una subsidiaria, ¿de acuerdo? Por la cual tienes el control, y esas inversiones la mides bajo el método de participación patrimonial, o PPP, o el Equity Method. Lo que establece la NIF 18 es que todos esos gastos o ingresos, independientemente de tu actividad principal, se reconocen en la categoría de inversión. Es decir, cualquier inversión medida al método de participación patrimonial bajo NIF 18 estará alocado en la categoría de inversión. Si eh, esa inversión se mide al costo o valor razonable, lo que hay que preguntarse es cuál es la actividad principal del negocio. Si, por ejemplo, yo tengo una empresa, digamos, no sé, una entidad que se dedica a la fábrica de aceites, y tengo inversiones, pues mi actividad principal no es invertir en activos, ¿de acuerdo? Sobre todo en activos financieros, no es, ni en activos no financieros. Por lo tanto, si yo tengo una inversión en una asociada o en una subsidiaria, en el estado financiero separado, ¿dónde presentaré esa inversión? En la categoría
valga la redundancia, de inversión. Si mi actividad principal, por ejemplo, es una inmobiliaria o es una holding, por ejemplo, hay holdings que solamente se dedican a invertir en acciones, en instrumentos de patrimonio, y por lo tanto mi actividad principal es la inversión en activos. En ese caso, la inversión que se mida al costo o a lo razonable ya no se aloca en la categoría de inversión, se aloca en la categoría de operación. ¿De acuerdo? Por eso es bien importante, como les decía, saber cuál es tu actividad principal, porque es la que te va a llevar el reconocimiento de los gastos e ingresos en la categoría de inversión o en este caso en la categoría de operación, que es la primera que hemos visto. Pero siempre quédense con la idea de cualquier inversión que se mida bajo el método de participación patrimonial e independientemente cuál sea tu modelo, digamos, de negocio o tu actividad principal, siempre se va a reconocer en la categoría de inversión. Y lógicamente también, normalmente, generalmente, y digo generalmente, no siempre, el efectivo y equivalente de efectivo se va a presentar en la categoría de inversión. Digamos, hay unos temas también, digamos, un poquito más técnicos y más aterrizados, que, por ejemplo, un banco o una aseguradora, el efectivo y equivalente de efectivo puede estar presentándose en la categoría de operación por, como digo, su propia actividad principal de negocio, que se diverge algo un poquito más de lo normal, por llamarlo de alguna manera, pero en términos generales diríamos que el efectivo y equivalente de efectivo es un rendimiento, evidentemente, que por sí solo te está generando ya flujo, ¿no? Si tú en un depósito a 60 días, que es equivalente y equivalente de efectivo, pues me genera el interés, un retorno o un rendimiento, ¿de acuerdo? Ahora vamos a pasar a la categoría de financiamiento. Y aquí hay que separar, digamos, dos pasivos, que son los pasivos de tipo uno y los pasivos de tipo 2. Niwai y Sanyang así lo llamamos, de acuerdo, de manera global, y ayuda bastante conceptualmente a explicar cómo la NIF 18 está viendo el cómo reconocer esos gastos e ingresos en esta categoría. La los pasivos de tipo uno son aquellos pasivos en la cual tú tienes, digamos, has reconocido ese pasivo porque te ha entrado un flujo económico a la entidad, ¿de acuerdo? Estás obteniendo financiamiento. Obtienes financiamiento, es decir, vas a un banco, emites un bono, en ese caso registras, como todos sabemos, un pasivo y la contrapartida es caja. Esos son los pasivos de tipo uno. Los pasivos de tipo 2 son aquellos pasivos que se han reconocido, pero no has obtenido financiamiento a través de ellos. Por ejemplo, si yo tengo un pasivo por arrendamiento, la contrapartida no ha sido caja, ha sido un derecho de uso. Si yo he reconocido una provisión, por ejemplo, bajo NIF 19 de beneficios a empleados a largo plazo, y que evidentemente la contrapartida no ha sido tampoco una entrada de dinero. Entonces, en ese caso, lo que te indica el NIF 18 es que distingamos bien aquellos pasivos mediante los cuales obtienes financiamiento y separes aquellos de tipo 2 que son los que no obtienes financiamiento. ¿Y por qué? Porque el reconocimiento, o mejor dicho, no reconocimiento, la presentación de ingresos y gastos en la cuenta de resultados va a cambiar dependiendo qué pasivo sea. Ahora voy a explicar la parte de los pasivos de tipo uno, en el cual lo que hay que preguntarse es, ¿brinda la entidad de financiamiento, o sea, brinda la entidad financiamiento como actividad principal? Es decir, ¿eres un banco? Si es no, pues automáticamente todos los gastos que yo pueda tener o que pueda reconocer, como por ejemplo gastos por interés, si no soy un banco, lo voy a reconocer en la categoría de financiamiento o financiación. Si soy un banco, mediante la cual sí que brindo financiamiento como actividad principal a mis clientes, lo que tengo que preguntarme es si esa entrada de plata ha servido para prestarla a mis clientes. Si esa plata, o con esa plata que yo recaudo o que yo capto, la presto a mis clientes, ese gasto financiero, ese gasto por interés, va a ir alocado a la categoría de operación, no a la categoría de financiamiento. Si yo soy un banco y obtengo, digamos,
financiamiento, obtengo plata, levanto capital, pero esa plata no es para brindar financiamiento a clientes, sino que es para comprar un edificio, para comprar una empresa, para extender mi negocio o lo que fuere. La NIF 18 te dice que hay una elección de política contable para reconocer ese gasto financiero o bien a la categoría de financiamiento o bien a la categoría de operación. Y eso va a depender de la entidad, aquella política que establezca bajo IFRS. ¿De acuerdo? Entonces, pasivos de tipo uno, si yo obtengo financiamiento, es decir, obtengo plata, y si no soy un banco, ese gasto por interés o tendremos que registrarlo en la categoría de financiamiento. Si soy un banco, tengo que pensar que si recibo plata y la estoy prestando a mis clientes, es operación, y si obtengo plata, pero no es para brindar financiamiento a mis clientes de manera directa, sino que es para otro tipo de inversiones, voy a poder elegir o la categoría de financiamiento o la categoría de operación. Si nos vamos a los pasivos de tipo 2, que no son los que obtengo financiamiento, como les decía, por ejemplo, un pasivo por arrendamiento, un pasivo por beneficios a largo plazo, otro tipo de pasivos como puede ser un pasivo, digamos, con un proveedor que me ha brindado financiamiento, pero aquí volvemos a lo mismo, ese financiamiento del proveedor no es que hayas obtenido plata, te ha prestado un bien o un servicio y tú has reconocido un pasivo, ¿de acuerdo? Entonces, en este caso, todos esos gastos o ingresos, pero todo gastos en este caso, que se te vayan moviendo por efecto en las tasas de interés, se alocan en la categoría de financiamiento. ¿Qué significa? Ustedes saben que, por ejemplo, bajo NIC 19, beneficios a los empleados, por ejemplo, de largo plazo, se tiene que ir reestimando la provisión en función de las tasas de interés, ¿de acuerdo? Tienes que ir actualizándolas y eso te va a generar un gasto o un ingreso. Esa parte, ese gasto o ingreso, se reconoce siempre como categoría de financiamiento. O el pasivo por arrendamiento, que ustedes saben que también es esa actualización del pasivo a lo largo del tiempo, te va a generar ese gasto y evidentemente también es una categoría de financiamiento. Entonces, a lo que voy es que hay que distinguir cuándo obtengo plata y cuándo no obtengo plata de esos pasivos. Porque, como digo, el registro y la presentación en la cuenta de resultados, en la categoría, es diferente. Luego vamos y saltamos a la parte de agrupación, y esto es importante, en el sentido que la norma, la NI 18 también te habla, ¿no? Te habla de los roles de los estados financieros, que todos sabemos, que son los primarios, en el cual está la cuenta de resultados, el estado de situación financiera, el estado de cambios en el patrimonio neto, el estado de flujo de efectivo, y las notas acompañan a los estados financieros primarios. ¿Para qué? Para presentar siempre una estructura útil, ¿de acuerdo? Esto no es algo nuevo, ya lo traía la NIC 1, y lo que sí que está trayendo como novedad es justamente los principios de agregación y desagregación. ¿Qué significa? Significa que la norma sí que es muy incipiente y muy incisiva, más que incipiente, incisiva, en el caso siempre de presentar partidas o elementos que compartan características similares, ¿de acuerdo? Y separes aquellos elementos que no sean o que no cumplan con características similares, ¿de acuerdo? Antes, bajo NIC 1, podríamos agregar partidas, digamos, que no tuvieran mucho que ver entre sí, pero ahora la NIC 18 hace mucho hincapié en que establezcas y modules bien cuando comparten características similares y cuando no comparten características similares. Entonces ustedes podrían preguntar, ¿cuándo comparten características similares? Pues también la norma lo recoge. Por ejemplo, elementos que compartan la misma naturaleza, elementos que tengan tamaños similares, elementos que tengan la misma función, la misma ubicación geográfica, la misma base de medición. Eso ya es, digamos, son criterios que las entidades tienen que tomar para saber qué partidas o qué elementos agregan y qué partidas desagregan, porque uno con el otro no tiene mucho que ver, no cumplen o no comparten características similares, ¿de acuerdo? Y también es, digamos, bastante incisiva en que ustedes saben, como contadores, que muchas de las entidades también presentaban otros gastos diversos, otros ingresos diversos. Entonces tú ibas a la cuenta de resultados, veías que era un importe material
y no estaba revelado o divulgado en la cuenta de resultados, ¿de acuerdo? Y eso lo echábamos a faltar. La NIF 18 lo que indica ahora es que tienes que mejorar tu etiquetado, ¿de acuerdo? Y eso de otros ya no vale. Eso de otros diversos, otros ingresos ya no vale. Tienes que hacer y ponerle nombre y apellidos siempre, lógicamente, que se pueda, ¿de acuerdo? Para que un lector pueda entender qué subyace o qué hay detrás de esa partida de otros, ¿de acuerdo? Que ahora tendrá, como digo, una mayor descripción. Y además también hay que pensar que puedo hacer que una partida no sea o no esté compuesta por elementos, digamos, materiales, es decir, pueden ser miles de registros, pero que no sean materiales. Entonces, ustedes podrían pensar que entonces yo no divulgo nada, pero hay que pensar que si esa combinación de registros, aunque no sean materiales de manera individual, si en su conjunto son materiales y son relevantes y significativos, vamos a tener que divulgar en las notas, digamos, sobre todo, por qué, decir que no son, que todos estos elementos que componen esta partida no son materiales, e inclusive también podrías presentar y divulgar que hay ciertos elementos que estos son los más importantes, ¿de acuerdo? Y evidentemente, si esa partida, digamos, tiene elementos que ya son materiales por sí solos, pues lógicamente eso también lo vas a tener que divulgar. O sea, la conclusión, ¿cuál es? La conclusión es que tienes que mejorar el etiquetado, tienes que hacer un esfuerzo en agregar y desagregar aquellas partidas que no compartan características similares para que, como digo, brindar la mejor información ante un lector que pueda leer y quiera entender cómo ha sido el performance de la cuenta de resultados. ¿De acuerdo? Otro de los temas relevantes son las medidas de desempeño definidas por la gerencia, que seguramente muchos de ustedes ya han escuchado. Lo primero es saber y entender qué es esto de un MPM. Y la definición de la NI 18 es que son subtotales de ingresos y gastos que no están explícitos en una NIF. Además, para que sea una medida de desempeño, tiene que utilizarse o tiene que comunicarse de manera pública, ya sea en comunicados de prensa, a inversionistas, en lo que fuere, ¿de acuerdo? Pero tiene que hacer una comunicación externa, o sea, fuera de la entidad, una comunicación pública. Y además, para que sea una medida de desempeño definida por la gerencia, tiene que versar, tiene que tratar sobre rendimientos financieros. Entonces, el resumen sería: una medida de desempeño definida por la gerencia es un subtotal siempre de ingresos y gastos que no está especificado en ninguna NIF y evidentemente siempre relacionado con resultados, porque es de gastos e ingresos de resultados. Tiene que ser o tiene que converger a un rendimiento financiero y además tiene que utilizarse en comunicaciones públicas. Si no se utiliza en comunicaciones públicas, no es una medida de desempeño definida por la gerencia. Ojo con esto. Entonces no esperemos que existan muchas medidas de desempeño definidas por la gerencia, porque puede ser que haya ciertas medidas de desempeño que sean subtotales de ingresos y gastos, que no están específicos y que sean medidas de rendimiento financiero, pero evidentemente no todas ellas se comunican públicamente. Y si no es así, quedan fuera de la definición que trae la NIF 18. ¿De acuerdo? Aquí estamos viendo un cuadro, digamos unos cuadritos que sirve, digamos, para orientarnos de qué es y cuándo no es una medida de desempeño. Entonces, por ejemplo, si nos vamos a la derecha, si presentáramos medidas, por ejemplo, del número de suscriptores, presentamos área bruta rentable, número de clientes, KPIs, por ejemplo, de sostenibilidad, pues evidentemente esos no son medidas de desempeño. ¿Por qué? Porque no son financieras. Y hemos dicho que para que sea una medida de desempeño, tiene que ser financieras. Pero ¿qué pasa si existen medidas como, por ejemplo, la deuda neta, el flujo de caja libre, algún ratio, por ejemplo, del incremento de capital, ROE, ROA? En ese caso, las medidas sí que son, en este caso, financieras, ¿de acuerdo?
pero lo que nos tenemos que preguntar, la siguiente pregunta es si son subtotales de ingresos y gastos no recogidos por una NIF. Y evidentemente el flujo de caja o, por ejemplo, la deuda neta o la provisión dividido entre el total de cartera, todo ello no parte de un subtotal de ingresos y gastos. Y es por ello que tampoco son medidas de desempeño definidas por la gerencia. ¿Qué pasa si vamos ahora a otras medidas como pueda ser el resultado operativo? El resultado operativo sí es una medida, digamos, es un subtotal de ingresos y gastos. Check, ahí está, ahí estamos bien. Y está explícito ¿dónde? El resultado operativo está explícito en la NIF 18, al igual que el resultado operativo antes de depreciación, amortización y deterioro, que está explícito en la NIF 36. Por lo tanto, son subtotales de ingresos y gastos que están específicos ya en una NIF. Por lo tanto, cuando ya lo traen recogido las IFRS o las NIF, en ese caso no son medidas de desempeño definidas por la gerencia, ¿de acuerdo? ¿Qué pueden ser medidas de desempeño? Por ejemplo, el EBITDA, que todos sabemos, el Earning Before Interest, Tax, Depreciation and Amortization, que sabemos que es bastante utilizado en el mundo corporativo. Cuando tú tengas, por ejemplo, un EBITDA ajustado o un beneficio ajustado, en ese caso, la pregunta es, ¿son subtotales de ingresos y gastos? Sí. ¿Podemos ver el EBITDA ajustado, por ejemplo, en alguna IFRS? No. El EBITDA no se habla en ningún lado, ¿de acuerdo? Por lo tanto, ya tenemos un segundo check. Y para que sea un tercer check, nos tenemos que preguntar si el EBITDA se comunica públicamente a prensa, en inversionistas o quien fuere. Si es así, si esas tres preguntas son sí, ya estamos ante una medida de desempeño definida por la gerencia. ¿Y por qué son importantes bajo NIF 18 definir cuándo sí y cuándo no? Porque esas medidas de desempeño las vamos a tener que divulgar en una nota explicativa en los estados financieros. ¿Y qué tenemos que divulgar? Primero, tenemos que hacer una declaración de por qué para la administración estas medidas de desempeño reflejan la visión de la corporación. Dos, lo que va a tener que divulgar es explicar cómo se calculan. Es decir, cómo estás llegando a calcular esas medidas y que para ti, lógicamente, financieras son importantes. Y además de calcular, tienes que hacer una conciliación entre la medida de desempeño y aquel subtotal de ingresos y gastos que más converja a tu propia medida de desempeño. Por ejemplo, si una medida de desempeño es el resultado operativo ajustado, pues evidentemente yo voy a tener que hacer la conciliación de sumas y restas para llegar del resultado operativo ajustado a un resultado operativo. ¿Por qué el resultado operativo? Porque el resultado operativo es un subtotal de ingresos y gastos que ya viene recogido en una NIF, concretamente la NIF 18. Por lo tanto, insisto, hay que hacer una conciliación de manera explícita en la cuenta de los estados financieros para saber cuáles han sido los ajustes, los más y los menos, que se ha hecho a esta medida de desempeño y que es importante para la gerencia, para la administración, porque reflejan la visión financiera de la propia entidad, ¿de acuerdo? Y además es importante porque cualquier modificación de desempeño que se haga, cualquier cambio en la fórmula de cálculo, también vas a tener que divulgarlo en las notas, ¿de acuerdo? Pero pensemos, una vez más, que no es que yo espere muchísimas medidas de desempeño, porque si no cumple que sea o que se haga, o que se promulgue de manera pública, automáticamente se me cae bajo NIF 18 que eso se identifique como una medida de desempeño definida por la gerencia, ¿de acuerdo? Y esto, además de presentarse, se va a tener que auditar, ¿de acuerdo? Los auditores externos van a auditar las medidas de desempeño porque están en los estados financieros, ¿de acuerdo? Entonces hay que presentar digamos, y hay que tener los sustentos y las evidencias respectivas para pasar cualquier auditoría financiera. Y luego, para ir terminando, aquí tenemos otras, digamos, enmiendas que trae, como les decía el índice 18 al principio, que pueda ser estado de flujo de efectivo, en la cual cambia
en el flujo, en el método indirecto, que todos sabemos que parte de la utilidad, digamos, o pérdida después de impuestos. Ahora lo que va a pasar es que parte de la utilidad o pérdida operativa, ya no de la utilidad del bottom line, sino de la utilidad o pérdida operativa. De ahí empiezas a hacer tus corridas bajo el estado de flujo de efectivo para estructurarlo. Luego también aquellas compañías que no especifiquen una actividad principal de negocio, es decir, que no sean a una inmobiliaria, que no sea un banco, que no sea una compañía aseguradora, los intereses y los dividendos que estés pagando se presentan como financiamiento y los intereses y dividendos recibidos como actividades de inversión, ¿de acuerdo? ¿Esto por qué se ha hecho? Porque se ha visto que de algunas entidades, cuando elaboran el estado de flujo de efectivo, algunos intereses y dividendos no convergen a lo que se esperaría, ¿de acuerdo? Se presentan, digamos, como inversión cuando debería ser financiamiento o, no sé, actividad de inversión cuando tendría que ser operación. Entonces hay ciertos, digamos, modificaciones que se puedan hacer y que lógicamente no estaba tan explícito en las actuales IFRS o NIF, y es por ello que ahora sí que la NIF 18 concretamente ha modificado, en este caso, las enmiendas de la NIC 7 para que te dice ya claramente dónde presentar tus intereses y dividendos. Es decir, la NIF 18 lo que ha hecho ha sido reglar la presentación y la divulgación de información financiera. Y aquellas entidades que especifiquen una actividad principal de negocio, como puedan ser bancos y entidades aseguradoras, pues acá habrá que ver que los dividendos pagados se presentan como financiamiento y los intereses y dividendos recibidos, pues estará estará o convergerá en lo que se haya determinado bajo NIF 18 en la clasificación de ingresos y gastos, ¿de acuerdo? Entonces, estos son cambios que hay que considerar y que no solamente pensemos en la NIF 18, sino pensemos en que te toca la NIC 7 por las enmiendas, también toca el tema del crédito mercantil, en el cual ya había muchas entidades que lo separaban, todo lo que es el goodwill, pero ahora te dice explícitamente que lo tienes que presentar de manera separada, ¿de acuerdo? Y también te está tocando otras IFRS, como lógicamente la NIC 1 va a ser reemplazada por la NIC 18, y muchos de sus conceptos han sido transferidos a la NIC 8, que es como sabemos, la norma de políticas contables y cambios en los estimados y errores, ¿de acuerdo? Y la NIC 34, que es la de estados financieros, digamos, intermedios, en la cual las medidas de desempeño definidas por la gerencia no solamente tienes que presentarlos en tus estados financieros anuales, sino también lo vas a presentar en los trimestrales si aplicas la NIC 34, ¿de acuerdo? Y por último, ¿qué desafíos podemos tener como consecuencia de esta NIC 18? Pues primero, y lo más relevante, definir la actividad principal de negocio, porque ya han visto que dependiendo de qué actividad principal, la estructura de la cuenta de resultados puede cambiar. Otro de los cambios, y que muchos clientes que estamos visitándolos nos hacen mención, es que si bien la estructura puede ser clara a nivel, digamos, normativo, lo que es un dolor de cabeza y un caballo de batalla va a ser justamente la data. Cómo vas a parametrizar tus ERPs, tus sistemas contables, para que el catálogo de cuentas converja a una estructura que es diferente a lo que se presentaba bajo NIC 1. Entonces, ahí hay que tocar parametría, hay que tocar sistemas, hay que sentarse o con SAP o con los proveedores que fuere, o con la propia entidad, con los del equipo de tecnología, porque sí que va a haber cambios significativos como digo, en la data y en el ERP que se precie. Otro de los temas va a ser adecuar los controles internos, ¿no? Dependiendo de qué entidad sea, pero si es una entidad, digamos, que cotiza en la Bolsa de Nueva York, o una entidad que tiene un buen governance corporativo y que tiene buenos controles, hay que estar preparados y modificar, digamos, ciertos controles que puedan cambiar o impactar como consecuencia de la entrada en vigencia de esta nueva norma. Y evidentemente también tienes que actualizar tus manuales, tus políticas, eh, tienes que ver los posibles impactos en los KPIs, en los covenants, como hablamos con los bancos, en los ratios financieros,
en cómo la gerencia si te mide y te paga ciertos bonos por cómo son o cómo llegas digamos, a los resultados operativos o resultados antes de financiamiento de impuestos o lo que fuere, como va a cambiar la estructura, también probablemente se tengan que hacer una repensada de que esos impactos no vienen por un tema tuyo de tu performance, sino vienen por un cambio normativo, ¿de acuerdo? Y como he dicho al principio también, hay que comunicar siempre a los grupos de interés el cómo, el cuándo entra esta nueva norma y no esperar hasta el final, porque como digo, toca temas de governance, toca temas de KPIs, toca temas de sistemas, toca temas de presentación en la cuenta de resultados, en los estados financieros, y evidentemente es algo que no se puede dejar, y más sabiendo que no solamente vas a presentar el 2027 bajo NIF 18, sino también vas a presentar el 2026 de manera comparativa con o bajo o de acuerdo con la NIF 18. ¿De acuerdo? Y esto es un poco lo que quería explicarles, lo que trae de manera importante la NIF 18 para tenerlo presente y como decía, eh, transmitir de parte de todo lo que a nosotros nos toca, transmitir que esto no es algo que se pueda implementar y converger y ya cuando estemos al 31 de diciembre de 2026, un día antes, lógicamente, de la implementación, ¿no? Sino es algo que ya se tiene que ir preparando, comunicando y viendo cuáles serían los potenciales impactos. No sé si tiene alguna pregunta, por favor. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias. Dentro de todavía tenemos unos minutos más todavía para interactuar y de esa forma quizás buscar un poco más que nuestros colegas se nutran con este importante tema. Sabemos que la línea 18, eh, de alguna manera, hemos visto en las diapositivas que busca mayor comparabilidad, ¿no? Estandarizar quizás sobre todo el resultado operativo de las empresas, busca que la claridad también de las actividades. Muchos se preguntaban hoy cómo identifico mi actividad principal. Quizás se busca también la transparencia de hacer algunos ajustes, algunos ajustes para que los gerentes puedan tomar mejor decisiones, ¿no? Y bueno, quizás a manera quizás de una metacognición, una retroalimentación, pueda decirnos algo más, doctor, resumiendo quizás su ponencia, reflexionando sobre lo más importante para que nuestros colegas tengan presente sobre este importante tema. Sí, preguntaban en el chat si la implementación se puede iniciar en enero de 2026. La norma entra en vigencia el 1 de enero de 2027. Aquí hay un hecho importante, ¿de acuerdo? En el sentido que si la entidad no es pública y no presenta información trimestral y solamente presenta información anual, pues evidentemente el 31 de diciembre de 2027 todo el 2027 lo presentará bajo NIF 18 y todo el 2026 de manera comparativa también será bajo NIF 18. ¿Qué pasa si eres una empresa pública y presenta estados financieros trimestrales? Pues evidentemente tus primeros estados financieros, en este caso intermedios bajo NIF 34, será el 30 de marzo del 2027. Esos van a ser tus primeros. Mientras que en el caso anterior, los primeros va a ser en los estados financieros a 31 de diciembre de 2027, para una empresa pública que reporte trimestralmente, ya va a tener que presentar bajo NIF 18 el 30 de marzo del 2027, comparativo 30 de marzo 2026. La pregunta es si se puede iniciar en el 2026. Puedes hacerlo de manera anticipada, ¿de acuerdo? Eso es un tema voluntario en el cual si se define y usted, la entidad o el grupo económico determina que no quiere esperarse al 1 de enero de 2027, sino quiere hacerlo ahora, el 1 de enero de 2026, también puede hacerlo, ¿de acuerdo? Ahí no hay un mayor inconveniente.
y se puede hacer con carácter, digamos, o anticiparlo de manera voluntaria antes del tiempo. Pero, insisto, sabiendo que toca sistemas, que toca, digamos, KPIs, que toca covenants y que, digamos, también hay que dar una mayor información en los estados financieros por las divulgaciones que estábamos conversando. Todavía no conozco una empresa con una entidad, un grupo económico que haya, o que haya determinado que va a implementar de manera voluntaria o de manera anticipada la NIF 18 en 1 de enero de 2026, ¿de acuerdo? Pero eso no lleva, insisto, y esto es bien importante una vez más, que en el 2027 vas a presentar información comparativa 2020, bueno, 2026. Y nos ha pasado cuando asesorábamos en una entrada en vigencia de otras normas que evidentemente pedíamos información del año anterior para hacer comparativo y no podían hacerlo porque no podías obtener esa información ya, porque era como que se está, y la información de ARP es como que es dinámica y se va replicando una encima de la otra y cuando tú pides información de hace un año, esa información para hacer cualquier análisis ya de cambio normativo no se tiene. Por eso es que es bien importante desde ya el 2025 entender qué es lo que se viene para anticipar sobre todo a sistemas, al área contable y de finanzas, que estos temas no se pueden dejar para última hora, porque si no luego nos podemos lamentar, ¿de acuerdo? Eso es un poco el, digamos, el highlight, o lo último que quería comentarles para evitar cualquier mal mayor que pueda derivarse de la implementación de la NIS 18. Ah, ok, pero Ricardo, claro, lo preguntaba justo por lo que va a implicar su implementación con sistemas, comenta Ricardo. Sí, así es. Justamente por eso, Ricardo, aunque tú no presentes información 2026, ya en, digamos, los primeros trimestres de 2026 vas a tener que estar pensando en NIS 18 para el 2027. Te vas a tener que anticipar un año, ¿de acuerdo? Muy bien. Muchísimas gracias por su tiempo y por sus preguntas. Estamos en contacto. Cuídense mucho. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias. Una vez más, a nombre del Comité Técnico Nacional de NIF para NIF, del colegio, de los colegios profesionales y le agradecemos mucho. Seguramente ya nuestras autoridades le harán llegar su certificado de agradecimiento. Muchas gracias y creo que vamos a dar pase a una siguiente ponencia que están ya enlazados los ponentes. Muchas gracias a todos. Gracias a ustedes.